creo que, por ejemplo, los grandes comunicadores de este país son de una cierta generación, son de 50 años para arriba. O sea, no hubo un cambio generacional en el sentido de quién ocupó, no sé, el espacio del noticiero de la noche. La misma persona durante 20 años. Sí. Y luego la otra, pero que ya estaba posicionada de 20 años atrás. Son personas con carreras sumamente largas. Y creo que no hubo ahí un cambio generacional entre, por ejemplo, la raza que tiene ahorita 40 años, 50. Sí. ¿En la política pasa algo similar o no? ¡Claro! O sea, la política está llena de puras No, hombre, está enquistadísima. No, hombre, puro boomer. Sí, y en Estados Unidos todavía más, ¿no? Claro, no inventes. O sea, ve ahí ahorita quién es el presidente. Está más allá que acá, con todo el debido respeto. Sí. Hay una estadística que decía que Biden, Bush y Trump me parece que son del mismo año, muy similares. Creo que Obama era el único que estaba... No, el único sí. Sí. O sea, Trump va a ser el presidente... en funciones más viejo sí. en Estados Unidos. Va a tener que cuando termine 80 y tantos. Sí, o sea, Clinton tiene 78. Es del 46. Trump tiene 78 y Bush también tiene 78. O sea, Clinton, Bush y Trump tienen la misma edad. ¿Qué te dice eso, no? Completamente. De mantener el status quo. No, y lo mismo pasa aquí. Digo, luego, pero también es que aquí hay un tema porque hay intereses que son un poco más invisibles. Ok. Que entonces ya no los ves quién está controlando necesariamente los partidos, las decisiones, pero es lo mismo. O sea, al final del día sí hay una brecha generacional. Y yo lo empecé a ver en los medios de comunicación porque decía, claro. Y también porque he tenido la fortuna de convivir muy de cerca a estas, principalmente mujeres, pero que tuvieron estos espacios en medios de comunicación durante muchos años. Y entender que el factor edad sí es un factor para ellas muy importante, porque de pronto tú trabajas para una televisora, por así decirlo, y ellos también están viendo en función de su interés, de su rating y qué les va a hacer crecer. Y te empiezan a ver grande y es como, ahueca lala, necesito que venga una nueva generación. Entonces yo lo detecté rápido y dije, le voy a apostar a hacerlo yo de manera independiente, porque bendita era con las redes sociales y crear contenido. Empiezo con las entrevistas. Terminando las entrevistas, más que nada cuando sí logro esto que yo digo que fue mi hazaña, la de tener a los 3 candidatos presidenciales, que cuando lo saqué, ningún medio de comunicación tradicional lo había hecho. Sí. O sea, que ahí sí fue como algo que muchos vieron como, a ver, porque una chavilla de Monterrey tuvo acceso a algo que los mismos medios de comunicación que me sacan 20 vueltas en trayectoria, inclusive quienes pueden entrevistar, me sacan 20 vueltas en preparación y en lo que tú quieras, gustes y mandes, porque tuve el acceso yo. La verdad, bueno, luego podemos platicar de cómo fue que le hice. Sí, digo, también fue un formato muy interesante el que hiciste. Pero fue un formato, te voy a decir algo que yo nunca pensé que iba a hacer. Sí. O sea, no creas que yo dije que, claro, voy a hacer este formato de estar en la camioneta. Uh-huh. No, fue el formato que salió cuando tuve a la primera confirmada, ¿no? Que fue la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Dije, lo que ella me diga, si me dice que es arriba de un árbol, arriba del árbol, no me importa. O sea, donde diga lo voy a hacer. Y fue a lo que se acomodó, y entonces también por velar por la equidad y que fuera algo igual, porque si no, claro, eventualmente digo, es que hasta en eso tienes que fijarte, porque si yo lo hago en un estudio o lo hago en una camioneta, claro que inclusive hay quien va a decir, diste preferencia. Sí, pero es que también no te puedes clavar en esas cosas porque hay... No, o sea, no debes de... Sí. Yo sí lo traté de hacer como a ver, lo más... Sí hay algo de cierto en que definitivamente hay ciertos formatos que impactan más que otros, eso no me queda duda, pero también a veces es porque hay personas que sí le entendieron la importancia del espacio, hay personas que no, o sea, hay personas que te dedicaron, te dicen, bueno, yo te voy a dar 15 minutos, hay personas que te dicen, yo te voy a dar 2 horas. Totalmente. Ese impacto finalmente acaba, la diferencia para un tiempo acaba teniendo una diferencia de impacto que no necesariamente tú lo controlas. Y eso es lo que a veces la gente como que no entiende. Sí, no, que no entiende. Pero, por ejemplo, en este caso sí se pudo controlar. Sí. Te voy a decir por qué. Porque la que me había dado ya un formato inicial es la que iba ganando. Sí, estableció el... Entonces era como, a ver... El estándar, o sea, ¿no? Va ganando. Y me dio eso. Sí. Tú vas perdiendo. Si no me quieres dar eso, me quieres dar menos, pues el que pierde eres tú. Porque ella ya como quiera va ganando por muchísimo. O sea, pero fue tan así que me acuerdo que cuando fui con Maynes, pues la verdad es que sus trayectos eran muy cortos. O sea, lo máximo que puede tener de punto A punto eran 20 minutos. Pero se sentía fatal ese día. Y me dijo, lo hacemos en un restaurante. Y le dije, va, perfecto, pero tienes que estar aquí al lado porque la conversación que tuve con Claudia y con Xochitl fue al lado, no de frente. Ah, ¿le dijiste eso? Sí, le dije, lo voy a hacer lo más apegado posible a que esto sea, pues, una camioneta. Sí. Fue en un restaurante. Eso, por ejemplo, digo, me imagino que tú metida en el mundo de la política habiéndolo estudiado,
en la parte de comunicación, o sea, es algo que tomas en cuenta desde ese lado de decir, porque a ver, la manera en la que te presentas, la manera en la que haces tus ademanes, la que comunicas, dice mucho cuando estás dirigiéndote a la gente, ¿no? Y eres un político. ¿Hubo algo de eso en ese diseño de formato? O sea, en esa consideración. Yo no lo hubiera considerado, yo le hubiera dicho, va, ponte donde tú quieras, nos ponemos 2 micrófonos y... O sea, yo no le hubiera dado, vaya, ese peso, pero también por ignorancia, quizás. No, sí. Sí. No, sí tiene peso. O sea, en política la verdad es que todo impacta, todo incide. También da como que esta perspectiva de cercanía. Sí. Que fue lo que se logró muchísimo en estas conversaciones, que era como... A ver, tengo a la presidenta al lado. O sea, está a su rodilla con la mía pegada 45 minutos platicando como si fuera una plática... La rodilla es clave, ¿no? Sí, o sea, que tipo, estamos aquí todas apretadas y que si te mueves y que si el bache y demás. O sea, sí era importante, porque claro que el ambiente te cambia todo. Sí. Te cambia hasta cambia la conversación. Te cambia la conversación. O sea, imagínate tenerla aquí. Te estoy hablando que estábamos así. Claro que te cambia la manera en la que puedo tener una conversación contigo aquí a que si estoy así. Sí, no, a ver, en la conversación me queda claro, pero ya en una cuestión de impacto. De impacto. Y previendo como esa crítica de no, a él yo no lo hubiera anticipado. Es la que conversación, no claro, no, a ver, ahora lo sé, pero claro que la conversación cambia, pues entre más cercano, el acomodo es clave. O sea, a mí me han tocado pláticas en donde el acomodo la acaba arruinando. O sea, el acomodo, o no la acaba arruinando, pero sí lo merma. No, todo. No, o sea, hay muchas cosas que impactan la conversación. Sí. Muchísimas. De hecho, también por eso... A ver, yo no tenía la menor idea que empezar a grabar en Ciudad de México. Yo juré que iba a ser en Monterrey. Estaba muy presionada como mi set, mi estudio. Y resulta que no. La verdad, yo tenía que ir a México a acoplarme a sus agendas. Yo era de que tú dime el día que quieras, a la hora que quieras, yo ahí voy a estar. Y hasta eso incide muchísimo porque me empecé a dar cuenta que sí era importante. Porque todos, la mayoría era o en sus casas o en sus despachos. Y era como algo muy íntimo, ¿sabes? De que, no sé, por ejemplo, Beatriz Paredes me está recibiendo en su casa a desayunar. Sí, eso estuvo bueno. Estuvo espectacular. Sí. Y era como eso que también me doy cuenta y decía, sí cambia la conversación porque inconscientemente estoy en su lugar. Sí, claro. Ella tiene ese poder sobre mí. Yo no conozco nada. Entonces soy como la invitada. Y son esas cosas que de pronto uno no dimensiona, pero sí. Sí, son muy importantes. Es jugar de local o de visitante. Si lo haces en un espacio ajeno... Exactamente. Hay tantas cosas que te contaminan tu paz mental por estar pensando finalmente en un espacio en el que no eres familiar, ¿no? Conforme más te familiares con el espacio, más te puedes enfocar en la sustancia de la conversación. Si hay cosas pasando, hay gente moviéndose, eso... No, que no sabes. Sí. O sea, yo, por ejemplo, la de Beatriz no sale, la edité, pero tocaba el timbre muy seguido. Y era como, me quedé a la mitad de la idea. Tocaban el timbre en su casa. O sea, ella, pues no haz de cuenta como que ella pedía algo, de que me puedes traer algo, y yo de que, pues, ¿qué le digo? Está en su casa, de que, claro, pero eran como muchas. Tenía un timbre. Era un timbre. Y era como, me quedaba en ocasiones de que las ideas a la mitad, y yo, pues claro, cuando ya termine lo que tenga que hacer, yo entro. Sí, muy interesante. Y respondiendo también la pregunta que me hacías, cuando termino las entrevistas, sí, desde luego, y lo digo con... No sé, como que de pronto no me gusta platicarlo porque siento que esta percepción como, está platicando, pero digo, al final ya llegaron muchas ofertas de muchas cosas muy interesantes. Es que lo hacías muy bien, o sea, la neta es que el estilo que tienes está muy chido, o sea, es muy, como que muy casual, muy a gusto. Gracias. Pues como tú. Y con preparación, o sea, Gracias. Por algo funcionó y por algo llegaron esas ofertas, ¿no? Gracias. Llegan y la verdad es que digo, híjole, como que sí hice como una balanza. Y sí considero que habría perdido más de lo que habría ganado o lo que ya había construido, porque sí es impresionante la falta de legitimidad y la percepción tan negativa que se tienen hacia los medios de comunicación tradicionales. Sí. Impresionante, porque al final del día, quieras o no, esto es una realidad. Por más que digan que no, tú respondes a intereses que no son tuyos. Claro. Entonces yo decía, a ver... Voy a entrevistar. ¿De dónde va a salir el dinero que me van a pagar? Vamos, a ver, a mí eso es como, tipo, me volaba la cabeza. Sí. Decía, ¿quién es el que está, aparte, quién está negociando la entrevista por mí? Sí. Porque yo no he cobrado por ninguna entrevista, porque sí siento que también la conversación cambia por completo. Y lo siento como algo de subordinación y que no me da libertad. Y yo es como, a mí déjame preguntar lo que yo quiera y no me tengas... Sí. No sé, es algo que sinceramente nunca lo he aceptado, no me interesa aceptarlo. Pero sí sé que el medio de comunicación eventualmente algo tiene que vivir. Sí.
Entonces decía, va a haber alguien que, imagínate que yo no sé y aparte no tengo cómo rendir cuentas de, me sentaste a fulano de tal y cuánto le cobraste por sentarse conmigo. Sí, hay muchas cosas que suceden en la oscuridad. Que no sabes. Yo tuve malas experiencias cuando estaba empezando, también me invitaban de repente a ciertos programas y después me enteraba de las cosas que pasaban behind the scenes. Y yo siendo muy joven y dices, no mames, o sea, qué maquiavélico, o sea, Sí. que sí, no fue una grata experiencia y me gusta saber toda la información que está pasando antes de tener la entrevista, ¿no? Eso también te da de seguridad, eso te da seguridad como entrevistador. Totalmente. A ver, yo, por ejemplo, todas mis entrevistas, cuando yo busco a la persona, porque yo las busco, es directo. O sea, digo, aquí no vas a hablar con nadie, vas a hablar conmigo, porque yo debo tener el control de esta conversación. La única, me acuerdo perfecto, que no fue contacto directo, fue porque me buscó alguien de su equipo. Fue con un invitado. Pero yo necesitaba un episodio porque lo estaba sacando de manera semanal. Sí. Y dije, ay, mira, ya, como ha llegado el trancazo, llegó, lo voy a concretar. Pero a ese grado he llegado que pedí que están prendidas las cámaras y le dije, hola, ¿cómo estás? No tuve el gusto de tener un contacto directo contigo, con tu particular. Lo hice mediante esta persona. Si te cobró algo, ve y reclámale porque no recibí medio peso de eso y yo no cobro por entrevistar. ¿Empezaste así la plática? Sí, así la empecé. ¡Qué cabrón! Pues es que dije, Sí. me tengo que curar en salud. No vaya a ser que este hombre, Es que alguien le bajó 500,000 pero pesos y yo ni también enterada. Era político Era político. Ya, es que eso también lo vuelve mucho más complicado. No, era político y era el dirigente de una campaña presidencial. Era Sí. como, a ver, yo aquí tengo que curarme en salud porque no vaya a ser que de repente, por X o por Y cosa, sea, oye, pero es que me cobraron tal. ¿Quién? Yo no recibí ni medio peso partido a la mitad. Y sí, te vas dando cuenta de eso. Entonces, como que ya teniendo un análisis más amplio de las cosas, dije, mira, la verdad, y es que aparte sí pretendo hacer una carrera de esto, que luego ahora te podemos platicar de cómo hacer una carrera de estas cosas, porque me parece que somos la primera generación que lo está intentando. Uh-huh. La verdad no sabe, o sea, yo no te sé decir si es algo sostenible o no. Sí, a ver, somos la primera generación que ya está mapeando como una carrera que ya es una realidad. Ajá, pero es de que, ¿cómo la voy a hacer? Porque yo ya tengo muy mapeada cómo es la carrera desde el medio de comunicación tradicional. Sí. Pero en esto, o sea, soy esclava de un algoritmo. Y soy esclava de un vehículo que aparte yo no controlo. Sí, es que también empezar ahorita o sea, empezar como los primeros capítulos ahorita es diferente a empezar hace 5 años y va a ser en los próximos 5 años porque se está moviendo completamente el algoritmo. En mi experiencia, la mejor manera de hacerlo para mí es empezar, mantenerte con tu estilo, serle fiel a tu intuición. Sí. Tampoco tener miedo de cambiar de opinión. O sea, hay ciertas cosas que conforme vas creciendo, para mí, por ejemplo, empezaron a cambiar, pero empiezas a negociar. Pero a ver, también luego es como quién se va a mantener puritano e idealista. Sí. O sea, luego que ahí es el punto en el que es como del ideal a lo real. Yo igual, es como ahorita claro que me meto una bronca porque de semanalmente, ¿tú crees que una marca quiere entrar a patrocinar contenido político? Tienes que poner límites, o sea, tienes que poner límites porque también, por ejemplo, tener patrocinios en este estudio es decir, bueno, vas a estar presente en cualquier conversación que o sea, no tienes tú un control editorial de lo que se va a hablar en esta mesa. Eso lo vuelve más complicado y por eso la pared está vacía, ¿verdad? Entonces también tienes que encontrar esos límites y empezar a negociar. Apostarle mucho al volumen a largo plazo. O sea, finalmente yo no vivo de lo que me genera el capítulo que saqué el lunes o el jueves. Yo vivo del volumen de los 13,000, 14,000 videos que tengo ya publicados en redes sociales, que uno eventualmente por probabilidad acaba teniendo picos y eso te da una ilusión de estabilidad. O sea, eso pero bien lo acabas de decir, ilusión de estabilidad. Es una ilusión. Sí, es una ilusión de porque estabilidad. Al final ya no tenemos la menoridad. No, el día de mañana puede pasar algo, le mueven una palanca. O sea, bye. O no sé, yo lo veía en Estados Unidos cuando iban a ya quitar TikTok. Yo veía a las personas que, digo, aquí porque no está el Creators Fund en Latinoamérica. También es saber oler sangre y cuando ves una oportunidad, irte con todo sobre esa oportunidad. O sea, es sádico. Sí, o sea, oler sangre en el sentido de... Yo en el 2020 me di cuenta que el podcast iba a crecer como no había crecido en México, porque en Estados Unidos ya era una realidad y porque teníamos la pandemia de frente que nos iba a encerrar a todos. Todo el mundo iba a estar el doble tiempo enfrente de una pantalla. Yo en ese entonces iba a publicar mi libro y dije, no, vamos a meterle de lleno al podcast. Entonces, una vez que notes que hay una oportunidad, ve por ella, capitalízate, respetando tus valores y tampoco gastes tu dinero a lo güey, porque no puedes estar dependiendo de que mes a mes va a llegar lo mismo. Finalmente hay mucha varianza en esta. Claro. Ahora, estamos de acuerdo que esto es si ya le pegaste. Pues es a largo plazo, es que sí. Pero también yo luego veo cuánta gente ahorita está creando contenido
full time, no reciben un peso y están ahí como rata enciclada esperando pegarle y Sí. probablemente no le van a pegar.